en lo que fue el discurso de ayer, el viral discurso del presidente Javier Gerardo Milei ante la Asamblea Legislativa, que se transmitió por cadena nacional. Estaba leyendo algunos datos de Ibope, que es la encuestadora, la consultora que mide el rating, y dice que estando en cadena nacional alcanzó los 20 puntos. O sea, es un número bueno si fuera un programa común y corriente, pero para una cadena nacional en donde te repiten todos los medios, muy flojo, porque básicamente te sacaron de la tele la gente que estaba viendo. Vamos con algunos videos. Este es el compilado, si no me equivoco, si la producción y el pulpo me dio pelota. Vamos a empezar con el compilado de los exabruptos del presidente. A ver. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos a los bolsillos ajenos. La justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Porque es una chorra! ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Manga de delincuentes! Cucas, me encanta domarlos. Anda a buscarle al ángulo, Cuca. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Golpistas. Riesgo, Cuca. El riesgo, Cuca. Los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. ¡Manga de asesinos y chorros! ¡Manga de corruptos! Cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas que están acá. Qué loco, ¿no? Qué loco. Ese es un breve compilado que preparamos en la noche de ayer, después de que habló el presidente. Habló como una hora, más o menos, un poco menos. Y ese es un breve compilado. Ahí la vemos a la senadora salteña María Emilia Orozco parándose de pie a aplaudirlo. Y la verdad que fue un exabrupto tras otro. A mí me da mucha pena en lo que se ha convertido nuestro país. A mí me da vergüenza. Y esto no tiene que ver con algo ideológico, porque uno puede ser crítico de cualquier gobierno, pero hay cosas, hay barreras que no se pueden pasar. Y una es la barrera del buen gusto, la barrera del respeto, la bandera de la investidura institucional, de ser presidente. Sos presidente de una nación. De una nación que, aunque nos quieran hacer creer que es un país de miércoles, un país que no sirve para nada, es presidente de una gran nación, porque la Argentina no le pertenece a estos recién llegados, a estos libertarios. La nación argentina es mucho más que Milei, es mucho más que Alberto Fernández. La gran nación argentina es mucho más que Mauricio Macri, mucho más que Cristina Fernández de Kirchner. La nación argentina es mucho más que De la Rúa, es mucho más que Menem. La nación argentina es mucho más que Alfonsín, es mucho más que las dictaduras que se sacudieron a lo largo del siglo XX. La nación argentina es una de las naciones más importantes del mundo. De verdad lo digo, en territorio, en materia productiva, en materia de recursos y sobre todo en materia social, cultural y política. La nación argentina ha sido un faro a lo largo de los últimos 200, 250 años de cómo un país que se independiza hace relativamente tan poco, porque la Argentina empezó a independizarse recién empezado el siglo XIX, obviamente con aquella gesta del 25 de mayo y luego con el 9 de julio de 1916, pero me da mucha pena escuchar la degradación a la que ha llegado el presidente de la nación, porque no logra entender que la nación argentina y el lugar que él ocupa ahora, circunstancialmente, y que seguramente como a Cristina se le va a terminar, como a Macri se le va a terminar, como a Alberto se le va a terminar, como se le terminó a Menem, a Milei también se le va a terminar. Como se le terminó a la dictadura, a Milei también se le va a terminar. Como se le terminó a Duhalde, como se le terminó a De la Rúa, a Milei también se le va a terminar. Y va a ser recordado por cosas como esta, por los exabruptos. Yo me imagino que esa señora, ese señor, que estaban cansados del kirchnerismo,
durante tanto tiempo, que odiaban las formas del kirchnerismo, son los que votaron a Milei buscando una alternativa a Sergio Massa y a Alberto Fernández y al peronismo en el 2023, pero hoy me imagino que viendo estos videos deben estar profundamente decepcionados y, como decías, Marti, vergüenza, pero ya no es la vergüenza ajena de decir este tipo está ahí faltando el respeto no solamente a los adversarios políticos, sino a todo el pueblo y a toda la nación argentina, sino que es una vergüenza propia en lo que se ha convertido nuestro país. Una vergüenza que estemos viviendo. Sí. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Ponelo por favor de fondo para que la gente que se está enganchando en la radio, este es el popurrí del presidente Javier Milei ayer dando su mensaje, no solamente a la Asamblea Legislativa del país, sino dándole un mensaje a la sociedad argentina. Ese mensaje a la sociedad argentina estuvo regado de estos desabruptos que van a escuchar ustedes con nosotros ahora. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos a los bolsillos ajenos. La justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Porque es una chorra! ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Manga de delincuentes! Cucas, me encanta domarlos. Anda a buscarla al ángulo, Cuca. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Golpistas. Riesgo, Cuca. El riesgo, Cuca, los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. ¡Manga de asesinos y chorros! ¡Manga de corruptos! Cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas que están acá. Bueno, ese es el presidente de la Nación Argentina. Llegan algunos mensajes opinando al respecto. Abrimos el teléfono. También nos gustaría saber qué quieren opinar, o qué opinan, qué les produce escucharlo al presidente. 3874-574822, el número de la radio. Y si no, por supuesto, en nuestro chat de YouTube, que se puso caliente ahora. Se puso muy caliente. Acá nos dicen, ¿por qué tanto odio? Qué desastre, realmente me parece muy triste el ejemplo que da el presidente, discurso de odio, nefasto y tristísimo. Por acá nos llega otro. Ayer lo de Milei fue más un stand-up que la apertura de la Asamblea Legislativa, nos dice Sebastián Robles. Coincido. Nos dicen por acá, un presidente no debería ser así. En otros lugares del mundo esto debe ser una burla, debemos dar pena. Terrible. Llegan más mensajitos. Esteban nos dice, no entiendo cómo los que están ahí lo dejan y lo festejan encima. ¿No tienen cerebro o qué? ¿Vieron la cara de la vice? ¿Qué dirá, no? Hay un video, hay otra parte de su discurso donde ya directamente ya no le pega a Miriam Bregman del Partido Obrero, no le pega a los diputados del kirchnerismo, no le pega a los diputados de los gobernadores, no le pega a la justicia, le pega a su propia vicepresidenta, a Victoria Villarroel, que, dicho sea de paso, porque en esta Argentina hay que aclarar todo, tampoco es que uno tiene una simpatía por Victoria Villarroel, pero sí tiene un respeto por la investidura que representa. Ella es vicepresidenta de la Nación Argentina y el presidente como tal la tiene que respetar. Y además de todo, porque es una mujer y es bastante de cobarde, atacar a una mujer, darle la espalda y atacarla con ironía, sabiendo bien que esa mujer no está en condiciones de poder defenderse. Así que bastante cobarde. Si encuentran ese video, si no ya lo voy a buscar para lo posterior, Milei dice algo así como que nos quisieron ganar. ¿Te acordás que perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires sí. y luego ganan las nacionales? Uh-huh. Bueno, Milei dice algo así como ganaron las elecciones en Buenos Aires y quisieron hacer un golpe de Estado y que incluso había gente de acá y mira así, la tenía en su espalda Victoria Villarroel, la mira, hay gente de acá que como que participó de ese golpe de Estado y quiso quedarse, usurpar el sillón de Rivadavia. O sea, un ataque directo a su propia vicepresidenta. Ahí lo tiene el Pulpo, lo escuchemos y los que lo pueden ver, presten 2 segundos de atención a la pantalla y miren el gesto de Milei
como un chiquito atacando a la vicepresidenta. Algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. Miren la cara. Algo que a opositores y propios... A opositores y propios, o sea, ya está denunciando que hay una confabulación contra él, no solamente en la oposición, sino dentro de sus propias filas, cuando la vicepresidenta, para mí, no ha hecho otra cosa que marcar líneas de sensatez frente a algunas líneas del gobierno nacional. Pero eso no es lo peor. Todo lo que estamos viendo, Marti, no es lo peor, los exabruptos del presidente. ¿Por qué? Porque lo peor, en definitiva, termina siendo lo que provoca, porque viste que somos animales de ejemplos nosotros, sí, ¿no? Somos animales de costumbre, nosotros, más allá de lo que nos enseñan con las palabras y de lo que podemos aprender leyendo, somos animales que copiamos las conductas que vemos de nuestros padres. Si nuestros padres se gritan y se pelean, es probable que salgamos gritones y nos tratemos mal con la gente. Si nuestros padres fuman, es probable que podamos fumar desde muy chicos porque tenemos naturalizado. Si hay violencia, la violencia se emula, los chicos copian. Y lo mismo pasa con las sociedades y sus dirigentes. Sí. Cuando los dirigentes dejan de dirigir y empiezan a provocar, la sociedad también emula ese pensamiento y esa forma de actuar. Entonces, lo que el presidente hace en un lugar que se debería respetar y en el que puede decir todo lo que quiera decir, pero cuidando ciertas formas y ciertos respetos por los adversarios, pero además por los propios, y por la historia y por la nación argentina, que es mucho más, vuelvo a repetir, que el presidente Javier Milei. Lo que hace el presidente Javier Milei es ser un mal ejemplo. Ser un mal ejemplo en un momento muy complicado. Es un mal ejemplo porque si el presidente de la nación, que debería cuidar las formas, que debería cuidar los modos, que debería velar por la paz social, está inflamando la grieta, está echándole nafta al fuego, está estimulando la polarización y la grieta, es obvio que eso se traslada en algún momento a la sociedad. Y vamos a seguir viendo cómo se profundiza la violencia, ya no solamente en los colegios, como contábamos el año pasado, en las universidades, en las marchas, en el espacio público, sino que esa violencia que transmite el presidente va a empezar a replicarse también, espero confundirme y equivocarme, pero va a empezar a replicarse en cada esquina y va a empezar a replicarse en cada fila de supermercado y va a empezar a replicarse sobre todo hacia adentro de las familias. Eso es terrible. Y lo otro que es terrible es que no solamente son las formas, sino el fondo, el contenido. Creo que tenemos por lo menos 8 o 9 placas con frases del presidente que se desmienten muy fácilmente. Entonces, cuando hablábamos con la producción, ¿de qué vamos a hablar? Contrastemos la realidad contra el discurso. Lo que nos dicen contra lo que realmente está sucediendo. Así que si podés ir preparando eso, Pulpo, con la producción, y arranquemos con estas mentiras que hay detrás del relato oficial que pronunció ayer el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas. ¿Hay algunos mensajitos más? Hay algunos mensajitos más. Ornella pone por acá: yo creo que la gente votó a estos diputados después del ridículo que hizo Milei en el Movistar Arena, nos dicen. Sofi pone: acá nadie me conoce, por eso me animo a decirlo. Pero soy una de las que votó, de la que los votó, y hoy me da asco y vergüenza. Nunca fui libertaria, pero le di mi confianza y me decepcionó. Es tremendo. Bueno, mucha gente le pasa lo que le pasa a Sofi que acá comenta. Mucha gente que dijo, yo quiero un cambio, y genuinamente fue a votar a este gobierno. Y le está dando tiempo. Y es más, mucha gente que está dispuesta a seguir votando a este gobierno, pero estoy convencida que no le gustan estas cosas. Ni siquiera los propios. Yo creo que ayer los que festejaban, los veía los salteños festejando esos improperios, esos exabruptos, y decía, qué lástima, porque uno los conoce fuera de su papel de oficialistas acérrimos en el Congreso, y decís,
no sé, por lo menos Julio Moreno, Sí. diputado de La Libertad Avanza, contador público nacional, egresado de la UNSA, más allá de su ideología, un tipo que aparentaba ser respetuoso, con el que podías conversar. Incluso Carlos Zapata, con su histrionismo y todo, una persona con la que podías conversar. María Emilia Orozco, antes de adoptar el papel que adoptó, era una chica más o menos sensata. Pero se están volviendo el Gordo Dan. Es como que el prototipo del Gordo Dan es el prototipo que tienen que seguir adelante todos quienes adhieran al gobierno nacional. Y se terminan convirtiendo en unos patoteros. De hecho, el Gordo Dan estuvo ayer también en el Congreso en carácter de no sé qué, ocupando un balcón preferencial junto a Santiago Caputo, otro también de los ideólogos de este gobierno. Una Argentina que está completamente desintegrada. Y más allá de las formas, más allá de los discursos, tenemos datos que contrastan con el relato oficial. Vamos con una de las frases. Se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, y hiciéramos las cosas no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1 millón de puestos de trabajo reales, no cosas inventadas en el sector público para tapar, digamos, las atrocidades en materia de empleo. Bueno, ¿qué dice el presidente? Que van a subir cientos de miles los puestos de trabajo. Sí. Me parece que se equivoca bastante. Acá voy a chequear los datos que tenemos. Déjalo puesto en pantalla, ¿no? El empleo registrado en extracción de minerales metalíferos y explotación de otras minas y canteras a junio del 2025 eran 27.887 puestos. ¿Cuántos había con el gobierno anterior? Con el gobierno de Fernando Álvarez, de Alberto González. Con Alberto Fernández, ahí lo dije bien, habían 28.372 puestos. O sea, que había más puestos de trabajo en la minería con el gobierno anterior que con este gobierno. Vamos con otra. En el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto 178 de 179 países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico. En el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto 178 de 179 países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico. Bueno, ¿esto cómo se desmiente? Porque ¿qué dice el presidente? No es que tenemos una economía abierta, pero es mentira, porque cierran las empresas de producción nacional. El salario se ha reducido un 8% en el sector industrial y la gente compra menos. Lo que compra ahora la gente es importado, por lo que no mejora la actividad en Argentina. Quizá en Estados Unidos o China mejore, pero acá no. Vamos con otro, Pulpo. Así, en 5 años, el complejo energético por sí solo estará exportando unos 50.000 millones de dólares. Esto no es una esperanza, ya es una realidad. El Gran Neuquén en pocos años será otra de las metrópolis argentinas. Bueno, es cierto, este dato que dice el presidente, es muy buena la situación y las perspectivas y el escenario del sector energético en la Argentina, pero ¿a qué se debe este superávit y la exportación en materia energética? A la inversión que se hizo en gobiernos anteriores, tanto en el de Macri como en el de Alberto Fernández y en el de Cristina Fernández de Kirchner, con la inversión en vaca muerta. Sin la inversión en vaca muerta, jamás el presidente podría estar diciendo que el sector energético va a tener el éxito que está teniendo ahora en términos de exportación. Pulpo, vamos con otro. Por eso también estamos reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión que las últimas décadas perdieron.
Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales, ampliando las pruebas a aprender en primaria y secundaria. No, claro. Habla de la educación el presidente, algunos datos que desmienten su relato. Educación técnica. Se redujo en 93% el presupuesto nacional que va destinado a las escuelas técnicas, como acá, por ejemplo, la Albert Einstein, o la técnica número 2 o número 3, históricas de nuestra provincia. Bueno, el gobierno le bajó un 93% el presupuesto en relación al año 2023. Educación y cultura, reducción del 47%, universidades nacionales, reducción del 34%, becas a estudiantes argentinos, reducción del 77% desde que asumió. Así que de la educación, que mejoró la educación, lejos de estarlo, presidente Javier Milei. Vamos con otro dato, mata relato. Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad, menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y por ende podrá pagar mayores salarios. Bueno, vamos a desmentir este dato del presidente, vamos a desmentir. Cierran las empresas de producción nacional con esta apertura de las importaciones, el salario no crece, lo que se compra es importado, por lo tanto no mejora la actividad, como dice el presidente, sino que genera un superávit en nuestros socios comerciales, no en nosotros. Cae la actividad, al caer la actividad y haber menos empleo, justamente se pagan menos salarios, salarios más pobres, y peor aún, con la reforma laboral, los salarios promedios tenderán a bajar, y así nuevamente la actividad económica en un círculo decreciente hacia abajo. Hemos triplicado el salario en dólares, poeta. Hemos triplicado el salario en dólares, poeta. Esta se cae sola. Me está jodiendo. Esta se cae sola. Hemos triplicado el salario en dólares. ¿Alguien en la Argentina que no sea CEO de una multinacional, gerente de una minera o jefe de cuentas internacionales en alguna financiera local, ¿alguno ha visto triplicado su salario, el poder adquisitivo de su salario, desde que está Javier Milei? Ojalá. Él dice en dólares y mide con dólares, pero el problema, que como vos decís tripliqué en dólares el salario, es que no estás diciendo o estás escondiendo deliberadamente que también el costo de vida subió en dólares. Y el costo de vida en dólares no se triplicó, como dice Milei, que pasó con los salarios, sino que se cuadruplicó. La nafta vale 4 veces más en dólares de lo que valía, la carne vale 4 veces más en dólares de lo que valía en 2023, y así todas las cosas que nosotros compramos, la ropa vale 4 veces más en dólares. Entonces, por más que el presidente diga de manera engañosa que triplicó el salario de los argentinos en dólares, es una absoluta mentira, porque el costo de vida en dólares se cuadruplicó. Cuando se mide el salario, se mide en relación a cuántas peras y manzanas podés comprar, básicamente. Y el presidente omite decir cuánto valen las peras y las manzanas en la Argentina que está gobernando. De hecho, el poder adquisitivo de promedio de los trabajadores bajó un 7,1%, mientras que la inflación fue de un 16,5%, ya bien medida en los últimos meses. Así que no sé de qué datos se nutre el presidente para hacer estas afirmaciones. Lo cierto es que se cae por su propio peso esto de que triplicaron los salarios, porque que se tripliquen los salarios cuando se cuadruplican los costos de vida no tiene demasiado sentido. ¿Hay algo más, Pulpo? La actividad económica medida por el EMAE mensual desestacionalizado creció un 6,6% punta a punta, es decir, diciembre 24 contra diciembre 23. Mientras que durante el 2025 el crecimiento fue de 3,3%, por lo que hace 2 años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%. Bueno, la actividad económica... Ponelo de nuevo. A ver, digan ustedes qué dicen. La actividad económica
medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6% punta a punta, es decir, diciembre 24 contra diciembre 23. Mientras que durante el 2025 el crecimiento fue de 3,3%, por lo que hace 2 años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%. Bueno, otro dato que se cae con la propia realidad, esto no hay que explicarlo, el presidente dice que la actividad económica aumentó, lo cierto es que no aumentó la actividad económica, hay ramas de la economía como la energética, la minería y alguna parte del agro que ha tenido mejoras, que ha crecido en la actividad, pero a diferencia del 2023 ha caído. Toda actividad económica en la Argentina ha caído. Me imagino que solamente el sector financiero ha visto aumentada su rentabilidad extraordinaria, pero el resto de los sectores planchadísimo. ¿Hay más, Pulpo? Bajamos impuestos internos a autos y motos, aranceles para autos híbridos y eléctricos, aranceles a celulares e impuestos internos a productos electrónicos y el impuesto interno a seguro. Ponelo de nuevo, escuchen por favor lo que está diciendo. ¿De qué habla de que bajó impuestos? Bajamos impuestos internos a autos y motos, aranceles para autos híbridos y eléctricos, aranceles a celulares e impuestos internos a productos electrónicos y el impuesto interno a seguro. Bueno, ¿qué dice esto? Como Milei dice, bajamos impuestos. Habla de los autos de lujo. Claro. Por ejemplo, bajó el precio, me manda un mensaje, bajó el precio del Ford Mustang deportivo en su versión Dark Horse de $97.000, bajó a $75.000. Gracias a la reducción de los impuestos de Milei. Pero digamos una cosa, los impuestos que le impactan a la gente no los tocó. No tocó el IVA, de hecho lo restituyó. Habían jubilados que habían dejado de pagar el IVA durante el gobierno anterior y ahora volvieron a pagar el IVA. El impuesto más regresivo que hay, porque a un jubilado que se gasta la totalidad de su jubilación en el súper o en el almacén o en lo que sea, el 21% es IVA. Mientras que a los ricos, para que cambien el Ford Mustang, le bajaron los precios. ¿Hay más, Pulpo? El logro por el RIGI. A través de este sistema de incentivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por $25.000 millones que ya están en marcha y estamos evaluando solicitudes adicionales por $45.000 millones. Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El logro por el RIGI. Bueno, dice que las inversiones del RIGI van a generar más de 60.000 puestos de trabajo. Los datos de la jefatura de gabinete, que pasó en limpio estos datos, da cuenta de que estos proyectos del RIGI, que muchos ya estaban en funcionamiento, aportan 3.557 puestos directos y 17.000 contando los indirectos. O sea que, totalizan alrededor de 21.000 puestos de trabajo, muy lejos de los 60.000 de los que habla el presidente y muy lejos de los 290.000 puestos de trabajo que se van perdiendo en el sector formal desde que asumió la presidencia. Vamos con más, ¿queda alguno más? Y comenzamos el proceso de recomposición de reservas, a pesar de tener que pagar todo el año deuda en dólares cash por la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito. Y comenzamos el proceso de recomposición. Ponelo de nuevo. Y comenzamos el proceso de recomposición de reservas, a pesar de tener que pagar todo el año deuda en dólares cash por la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito. Bueno, presidente, le están informando más, ya sea del Banco Central o del Ministerio de Economía que dirige Luis Toto Caputo, le están informando mal acerca de lo que está ocurriendo porque las reservas netas de nuestro país, de las que da cuenta el Banco Central, están en menos $3.000 millones. Las reservas netas, según el FMI, el Fondo Monetario Internacional, del cual su gobierno es casi acólito, hablan de menos $2.093 millones. Las metas con el FMI de acumular reservas para pagar la deuda han sido incumplidas 2 veces, por eso se refinanció el programa con el FMI,
En junio del 2025 es mentira que se pagó porque se incumplió un pago de 3.300 millones de dólares que luego el Tesoro de Estados Unidos ayudó a compensar, y en 2025, en diciembre, fin de año, también se incumplió este pago por 10.431 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nuestro país no tiene reservas, señor. Los dólares que entran a la Argentina vía deuda, vía aportes del Tesoro de Estados Unidos, se están fugando de nuestro país, y el Estado Nacional, Javier Milei, no tiene la plata ni los dólares para pagar la deuda, lo cual va a significar refinanciar y quedar básicamente esclavos del Fondo Monetario Internacional. Terminemos con los datos de esto. No sé si queda alguno más, Pulpo, si queda alguno más. El ajuste tenía que hacerlo la política, dice el presidente. Escuchémoslo. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política. Bueno, la política no hizo ningún ajuste, señor presidente, porque los legisladores nacionales cobran 10 palos, todos los que integran la casta, toda la familia Martín Menem, que casta es sin duda, cobran una fortuna, mientras donde el ajuste realmente se está sintiendo es, por ejemplo, 24,4% recortada a la obra pública, 23,1% recortado a las jubilaciones y pensiones, 17,7% recortado los subsidios a la tarifa de los servicios, 14,5% se ajustó los salarios y los despidos en el Estado, 7,8% se ajustó a las provincias y 4,3% se recortó a las universidades. El ajuste, señor presidente, no lo está pagando la casta, lo están pagando los argentinos con su sacrificio. Leemos dos mensajitos que llegaron mientras hacíamos este popurrí y nos vamos a la última tanda. Nos dicen por acá, la economía de Karina creció nomás. No sé, debe ser. Y Torrente nos pone, Sáenz se autopercibe peronista y es consecuente con este impresentable de Milei. Y es lo que está pasando con todos los gobernadores. El hecho de que se le haya recortado tanto a las provincias lo deja en una situación de extrema vulnerabilidad.